Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de Social Investor patrocinado por M&G Investments. Soy María Gómez Silva. Hoy vamos a hablar de un tema un poco técnico pero muy interesante. El pasado 2 de agosto entró en vigor la normativa MiFID Verde, que es un cambio normativo que obliga a preguntar a los clientes sobre sus preferencias de sostenibilidad cuando se les pasa el test de idoneidad, ese que se hace cada vez que se comercializa un producto financiero. Entonces la industria de la inversión dijo que no estaba preparada y que la legislación tampoco lo estaba, y una de esas voces que hicieron esta advertencia fue Ángel Martínez Aldama, el presidente de Inverco, la patronal de los fondos de inversión. Hoy le tenemos de nuevo con nosotros para que nos comente cómo ha sido durante estos 2 meses esa transición. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros otra vez. Nada, un placer, encantado. Pues lo primero que quería preguntarle es sobre cuáles eran las objeciones que tenía usted entonces cuando planteaba ese retraso de esta MiFID Verde. Bueno, quizá hay que hablar un poquito de los antecedentes. En primer lugar, todo lo que es la política o el plan de acción climático que ha iniciado la Comisión Europea hace ya varios años es plenamente respaldada por la industria financiera en general y de gestión de activos en particular, y por lo tanto estamos todos en el mismo barco para que efectivamente cada vez haya más empresas que tengan la sostenibilidad dentro de su ciclo de producción, y nosotros como financiadores de la economía y por lo tanto de las empresas estamos a disposición de la Comisión Europea para transitar de una manera ordenada por este camino que ha empezado, que es difícil porque implica cambiar modelos de negocio de todas las empresas, las más contaminantes, las menos contaminantes y las algo contaminantes. Por lo tanto, lo que sí creo que es bueno que todos vayamos alineados, que haya unos calendarios claros de implementación, que no haya exigencias que no estén desarrolladas a nivel de detalle o de reglamento, y por lo tanto esa ausencia de un calendario preestablecido, esa ausencia de datos también de las empresas sobre cuán de sostenibles son o no, que no existe. Todas esas cuestiones creo que es bueno resolverlas antes de exigir a las entidades, tanto gestoras de fondos como productoras de otros productos sostenibles, y por supuesto también las entidades que distribuyen esos productos sostenibles, que haya una obligación de trasladar al cliente cosas que no están todavía definidas. Por lo tanto, 1, estamos plenamente alineados con los objetivos de la Agenda del Cambio Climático. 2, hagamos las cosas de una manera ordenada, con presencia de datos sostenibles por parte de las empresas en las que invertimos y con preguntas claras a los clientes sobre sus preferencias de sostenibilidad. Lamentablemente, ninguna de estas 3 puntos o condiciones o requisitos se han cumplido, y creo que esto no es bueno, ni para los supervisores, porque no saben lo que tienen que supervisar ni con qué criterios, ni para las gestoras, ni para los que distribuyen fondos sostenibles, ni por supuesto para los clientes. Claro, porque esto estaba planteado, ¿no?, como el pistoletazo de salida para comercializar los fondos sostenibles directamente, ¿no?, al inversor particular. Y en estos 2 meses desde que se ha implementado, ¿se ha producido esa situación que usted de la cual usted ya avisaba? Bueno, lo cierto es que la entrada en vigor ha sido el 2 de agosto, que es un mes de agosto, un mes tradicionalmente en España donde hay un cierto parón de la actividad económica, y por lo tanto tampoco tenemos datos de los distribuidores sobre cómo ha sido este inicio. Tampoco es verdad que hay que preguntarle a los inversores por estas preferencias de sostenibilidad, y en las próximas semanas o meses podemos ir viendo cómo se va desarrollando esta nueva normativa. Pero la verdad es que pone en manos de clientes unas decisiones, una toma de decisiones sobre unos productos que a lo mejor es posible que no existan, porque el cliente tiene la obligación, la entidad que le comercializa tiene la obligación de informarle
y de preguntarle por estas preferencias de sostenibilidad, pero el cliente puede decidir cuál es su preferencia de sostenibilidad, qué porcentaje quiere sobre los, hablando en un lenguaje un poco accesible, qué porcentaje de activos, por ejemplo, de su fondo tienen que ser sostenibles. Hay 2 criterios de 2 normas distintas o lo que se denominan los principios adversos. Entonces, son conceptos jurídicos demasiado detallados y demasiado exigentes para que el cliente pueda primero entenderlos y después manifestar sus preferencias de sostenibilidad, con lo cual este lenguaje entre cliente y entidad distribuidora, pues desde luego no va a ser sencillo, y hay que tener en cuenta que en España el 70% de nuestros partícipes son retail, son personas inversores minoristas, y por lo tanto el alcance a efectos de conocer estas definiciones tan detalladas sobre sostenibilidad pues son complicadas, primero de transmitir, pues de ser entendidas para que pueda tomar una decisión adecuada. Hemos pedido también que estas definiciones sean mucho más sencillas, que vayamos por fases de menos complicación a más complicación en un ejercicio de entendimiento mutuo entre clientes, distribuidores, gestores y supervisores. Y lamentablemente se ha impuesto un calendario y no creo que sea la mejor manera de favorecer las inversiones sostenibles a medio y largo plazo, que es un tema que nos preocupa a todos. Uh-huh. Usted llegó a mencionar la posibilidad, ¿no?, de una incertidumbre jurídica. ¿En qué medida esta falta de claridad puede crear problemas judiciales? Bueno, yo siempre he dicho varias veces, y aprovecho para repetirlo aquí, que la mejor vacuna para luchar contra lo que se denomina el greenwashing, es decir, que se utilice el concepto sostenible cuando verdaderamente no se está invirtiendo en empresas sostenibles, la mejor vacuna para evitar eso es que haya una normativa clara y haya datos de las empresas en las que invertimos sobre su margen y porcentaje de sostenibilidad. Lamentablemente no es así, y por lo tanto yo creo que ninguna entidad, ni las entidades gestoras, ni las entidades que distribuyen productos quieren tener ningún problema de reputación y ser acusadas de greenwashing, es decir, de prácticas de lavado de sostenibilidad, para que nos entendamos, o vender lo que... ¿Y ese es un riesgo? O sea, ¿es un riesgo que está sobre la mesa? Sin duda es un riesgo, porque al no existir esos datos por parte de las empresas en las que invierten, dependes de proveedores de datos de terceros, y al no existir los criterios claros, por ejemplo, el supervisor europeo ESMA todavía no tiene publicadas sus guías u orientaciones que desarrollan estos principios. Entonces, lamentablemente vamos a estar unos meses o unos trimestres con problemas de indefinición, que puede llegar a que algunos clientes puedan sentirse defraudados en ese espíritu o en esa ambición de tener productos sostenibles, y hay un riesgo claramente reputacional para las entidades. Y en fin, es una pena que no hayamos podido hacer un calendario, insisto, de nuevo, razonado, ordenado y cierto, porque todo el mundo queremos certidumbre en el marco jurídico, y hay que, para poderlo cumplirlo bien. El que no lo cumpla pues será sancionado. Pero la existencia de normas claras es un indicador de una menor incidencia de problema reputacional. Y es un problema para supervisores, insisto, los primeros en España, la CNMV, que no tienen esos criterios claros. 2, para las gestoras, que en esa ausencia de datos se ven obligadas a comprar a proveedores externos información sobre sostenibilidad, que cada uno tiene un criterio distinto sobre el ámbito de la sostenibilidad. Y en tercer lugar, para los distribuidores, porque las exigencias de preguntas o el nivel de preguntas que se tienen que transmitir a los clientes son de una complejidad que debería haberse atenuado mucho, sobre todo en una primera fase de implementación.
Uh-huh. Y otra de las cuestiones que se ponían sobre la mesa era la posibilidad de que se produjera competencia desleal, ¿no? entre gestoras de diferentes países. ¿Por qué esto es así? Bien, el ámbito supervisor lógicamente es a nivel local, a nivel de país. En la Unión Europea pues tenemos un supervisor por cada uno de los países. Es verdad que ESMA, que es el supervisor común europeo de valores, en su plan de actuación para este año, uno de los puntos que tiene en marcha y están trabajando en él es la convergencia supervisora, es decir, que los criterios cada vez de las comisiones de valores de cada uno de los países sean más convergentes, más parecidos, más homogéneos. Y esto permitirá que haya menos diferencia o menos arbitraje, en este caso supervisor, para que un fondo que en un país sea declarado sostenible o registrado como sostenible tenga los mismos criterios en todos los países y no veamos cómo las industrias locales o las gestoras locales que no en determinadas jurisdicciones donde se aplican los criterios de manera más literal o más exigente, pues tengan más trabas para poder registrar este tipo de fondos. A nivel de Europa, pues vemos países que el 100% de sus fondos están registrados como fondos sostenibles en sus entidades supervisoras y en otros países pues ese porcentaje es mucho menor y de hecho en España pues estamos en torno al 23-24%. Eso no quiere decir que todos los fondos tengan que ser sostenibles porque cada fondo tendrá su política de inversión, pero es bueno. Y esto quizá también debería haberse hecho antes, pero en fin, no es tiempo de lamentos. Lo que pasado está y lo que hay que hacer es pues agilizar esos plazos, y este es uno de los puntos, esa convergencia supervisora para evitar que un supervisor de un país de la Unión tenga unos criterios más laxos, más flexibles, más fáciles a efectos de registrar por parte de las gestoras allí registradas fondos sostenibles que en otros países. O sea, básicamente lo que se trata es que un fondo que en otro país, pongamos Francia, Italia, el que sea, es considerado sostenible, se puede comercializar en España como sostenible y a lo mejor en España no sería considerado sostenible. Eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Eso es. Entonces, como hay pasaporte comunitario, los fondos registrados en un país automáticamente se comercializan en cualquier otro país de la Unión y lo bueno sería que esos requisitos sean en origen iguales para todos. Porque si no, hay países como España donde se aplica un criterio, no voy a decir más restrictivo, a lo mejor se aplica un criterio de manera más literal y otros países lo hacen menos flexible. No quiero decir que nuestra CNMV sea más rigurosa porque a lo mejor otros son menos rigurosos, o sea que, en fin, todo depende cómo lo queramos mirar, pero que tengamos ese mismo estándar para tener las mismas oportunidades de competencia de unos fondos contra otros en el mercado, por ejemplo, español. Y eso sería lo deseable. Antes ha mencionado, ¿no?, que el test, las preguntas como se planteaban en el test de idoneidad eran un poco comprensibles. ¿Me podría poner algún ejemplo, algo que cree que el inversor retail no va a entender bien respecto a la sostenibilidad? ¿Es un tema demasiado técnico como para que el común de los mortales lo entendamos? Sin duda, es absolutamente complejo. Llega a un grado de detalle y de trasladar al cliente una serie de conceptos jurídicos que verdaderamente es que puede que no lo entiendan ni estudiantes de Derecho. Entonces, insisto, es que el nivel de las preguntas son demasiado técnicas y creo que hay que aterrizar mucho más en la tierra porque la interacción con el cliente tiene que ser mucho más sencilla, preguntas más básicas, sobre todo para clientes minoristas. Cuando hablamos de inversores institucionales, estamos hablando ya de otra cosa. Claro. Pero cuando hablamos de clientes minoristas, hay que aterrizar mucho más las preguntas, hacerlas más sencillas para que pueda haber un cierto entendimiento. Yo cuando compro un coche, no abro el capó y me entero cómo funciona el motor. Me explica cómo hay que conducirlo, las reglas de tráfico y si hay que poner el intermitente a la izquierda o a la derecha. Y eso es lo que cuando uno compra un fondo tiene que entender. Cuáles son los riesgos que puede llegar a tener, cuál es su porcentaje de inversión sostenible, en qué empresas invierte y por qué. No
por qué el gestor invierte en unas empresas o no, teniendo en cuenta las exigencias de sostenibilidad. Se dice que ese es fondo sostenible y creo que ese es el nivel 1 mínimo, pero también máximo para determinado tipo de clientes. Y a partir de ahí podemos ir escalando en el tiempo por fases cuando haya un mayor entendimiento, un mayor conocimiento, para que podamos verdaderamente no defraudar. Es que aquí tenemos un riesgo de defraudar a los clientes en sus aspiraciones medioambientales, que con su dinero, con su ahorro, que cuesta tanto tenerlo, pueda ayudar, poner su granito de arena para transformar el mundo. Y si las definiciones no están claras, se pueden cambiar, hay borradores. Lo que hoy puede ser un fondo sostenible, mañana te cambia la norma y puede no ser sostenible. Esto al primero que confunde claramente es al cliente y segundo puede ocasionarle un perjuicio que puede reclamar a la entidad que le ha vendido ese producto o ese fondo sostenible. Entonces, hagamos las cosas más sencillas, estamos todos en esta misma política, con estos mismos objetivos, hagamos las cosas bien, hagamos unos calendarios razonables, no podemos empezar una carrera y poner directamente la quinta marcha o la sexta, vamos marcha a marcha y vamos a hacer las cosas bien. Y creo que los supervisores son conscientes también de este problema, pero no así los reguladores a nivel europeo, que quizá los principios o los calendarios políticos pues inciden más en las soluciones técnicas, pero esto puede ser un objetivo a corto plazo, pero creo que a medio y largo plazo es una mala política. Eso precisamente le iba a preguntar, que por qué tanta prisa, ¿no? Yo creo que está claro que Bruselas tiene, ¿no? Sus objetivos de sostenibilidad en el horizonte y es lo que quizá, ¿no?, ha impulsado a hacer las cosas quizá no al ritmo que se requería por parte de la industria, ¿no? Bueno, no es un tema solo al ritmo por parte de la industria, es al ritmo los reguladores, de supervisores, que son los primeros, junto con la industria, los primeros perjudicados de esta indefinición, porque no tienen los criterios claros para aplicar en sus actividades de supervisión, con normas que todavía no han entrado en vigor, pero con exigencias que hay que cumplir, que no están definidas o detalladas. Entonces, la Comisión Europea tiene un calendario, hay elecciones en el año 24 al Parlamento Europeo, habrá un nuevo equipo de gobierno en la Comisión y quizá pues estos calendarios de corto plazo políticos condicionan algo que va más allá de una mera legislatura, en este caso de la Unión Europea, sino que es un tema de muchas legislaturas, porque los objetivos son primero a 2030 y luego a 2050. Entonces, todo esto se irá resolviendo poco a poco, pero a base de prueba-error, y creo que esto no es bueno, que vayamos avanzando a base de prueba-error, esto funciona, lo mantengo, esto no funciona, doy un paso atrás, porque todo esto requiere cambios en los procedimientos, cambios en las carteras, y los clientes pueden no entender bien determinadas cosas. Hemos visto cómo se ha cambiado un criterio que antes la energía nuclear y la energía gasística no eran inversiones sostenibles, ahora entran como inversiones sostenibles. En fin, yo creo que estos cambios por coyunturas políticas no son buenos porque no se trasladan o no se entienden bien por el inversor final. Uh-huh. ¿Y cómo va a cambiar todo esto el mapa de los fondos en España? Porque a lo mejor mucha gente que va a comprar un fondo de inversión si no le preguntan por sostenibilidad, pues ni se lo plantea, pero en el momento en el que le dicen ¿quiere usted que una parte de sus inversiones sean sostenibles? Muchísima gente responderá que sí, pero prácticamente por defecto, ¿no? ¿Cómo va a cambiar esto? Pues va a cambiar mucho porque evidentemente en contratos de gestión discrecional de cartera de asesoramiento hay ahora una exigencia de preguntar al cliente cuáles son sus preferencias de sostenibilidad. Es verdad que el cliente se puede decir, bueno, ¿y a mí qué me preguntas, ¿no? ¿Y usted qué me aconseja? En fin, no lo sé. La verdad que este diálogo cliente con cliente va a ser muy distinto con cada uno. Bueno, esto forma parte de un cambio y poco a poco pues iremos entrando todos y dándolo como una cuestión adicional a ese test de idoneidad donde tienes una serie de preguntas y ahora se incluye de manera obligatoria otra.
Es verdad que es difícil transmitir por parte del asesor estos conceptos, o porque el cliente te dirá, bien, sí, ¿y qué quieres decir con preferencias de sostenibilidad? Explícamelo para que yo lo entienda. Y en ese juego, en ese diálogo, pues hay novedades, lógicamente, y va a ser un periodo de aprendizaje, de adaptación mutua, que esperemos que en el medio plazo pues todo esto se vaya resolviendo con los criterios, con las normas que están pendientes de aprobación. Y bueno, yo quiero lanzar un mensaje de optimismo, porque la verdad es que sin duda hay que decirlo, que las cosas que no se han hecho bien, pero para que aprendamos de cara a futuro a no seguir cometiendo los mismos errores. Vamos a resolver los criterios, las dudas. Lamentablemente hasta dentro de 3 años no vamos a tener información en los informes anuales de las empresas sobre sostenibilidad. Ahora hay un ámbito muy reducido de empresas que están obligadas, unas 3.000 a nivel europeo, vamos a pasar a 60.000 en un plazo desde el año 23 hasta el año 27, pero claro, todo esto pues en ese periodo de tener esa información, de tener esos criterios, de tener esas normas, pues estamos en una zona gris, digamos, y esto es lo que se tenía que haber evitado, pero bueno, vamos a ver si con flexibilidad por parte de los supervisores y entendimiento por parte de los clientes y por parte de todos, pues podemos resolver la situación, pero sin duda es un reto que se agiganta todavía más con esa indefinición y con esa falta de acceso a datos a las empresas en las que invertimos. Uh-huh. Antes ha mencionado el greenwashing como uno de los riesgos, ¿no? Y quería preguntarle, han surgido casos en Europa, ¿no? De escándalos, estoy pensando en DWS. ¿Por qué en España no ha surgido nada? ¿Es que lo hacemos mejor que los demás? ¿O es que se pone menos el foco en esto? ¿Cómo lo ves? No sabría decir, la verdad, tampoco sé los motivos por los cuales en algunos casos ha habido esos cuestiones reputacionales. ¿Cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede evitar el greenwashing? Yo lo he dicho, lo vuelvo a repetir, creo que la mejor manera de combatir el greenwashing es que haya unas normas claras, unos criterios claros, tanto para supervisores como para supervisados, es decir, tanto para la industria como para las comisiones de valores, y con esas reglas claras, el que las transgreda, el que no las cumpla, las sanciones deben ser claras y rápidas. Pero teniendo las normas claras, los primeros interesados en cumplirlas son las entidades participantes, la industria, las gestoras, en beneficio de su propio negocio y su propia reputación. Nadie tiene interés en transgredir normas. El problema es cuando la norma no está clara, cuando hay una indefinición y hay un margen para la discrecionalidad. Y ahí es donde podemos tener problemas. Cuanto antes tengamos todo esto resuelto, creo que esto se va a ir diluyendo de una manera progresiva y más rápida. Por eso es urgente, y aprovecho estos micrófonos también para pedir de nuevo que hagamos un esfuerzo, reguladores, sobre todo tener las normas claras y sobre todo vayamos por fases, no empecemos con la quinta derivada, empecemos con la primera y luego la segunda y luego la tercera, porque todo eso va a facilitar mucho este tránsito hacia esa economía sostenible, hacia esas inversiones sostenibles, y aquí las gestoras pues jugamos un papel muy importante, que es intermediar y canalizar ese ahorro para ponerlo al servicio de las empresas y en este caso al servicio de la sostenibilidad, porque es una exigencia que tienen las empresas dentro de su marco de actuación, que tienen que cambiar sus modelos de negocio radicalmente de aquí a los próximos 15 años. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos terminado nuestro tiempo. Gracias, Ángel, por acompañarnos en el podcast de Social Investor. Nada, muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición, y esperamos que este tipo, y felicitaros por vuestra labor con estas difusiones de estos podcasts, que esperemos que también sirvan para que el inversor minorista, el pequeño ahorrador, pues pueda llegar a entender algo más
este mundo, como decías al principio, complicado, árido y difícil de entender. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros y por seguir los contenidos en streaming de Social Investor.